Que el Señor te bendiga, mi hermano. Mi hermana, es un gusto estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, continuamos con estas doctrinas esenciales, estas doctrinas básicas del cristianismo. Todo creyente tiene que saber eso. Así que después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, mi hermano, que Dios te bendiga. Estamos acá ya en la cuarta semana de estas doctrinas cristianas básicas que hemos estado estudiando. El día de hoy, como puedes ver acá en la pantalla, tenemos tres: la autoridad de la Biblia, la suficiencia de la Biblia y la iluminación del Espíritu Santo. Son las tres que estaremos viendo. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, así que vamos a dar inicio a nuestro estudio. Espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que necesites para sacar el máximo provecho de este estudio que vamos a estar teniendo nosotros el día de hoy, ¿no? Constantemente podemos ir aprendiendo y aprendiendo. Bueno, lo primero será la autoridad de la Biblia, ¿no? En otras palabras, este es el derecho que tiene Dios a mandar, y la misma Escritura nos lo está mostrando aquí, ¿no? No es simplemente, la Biblia no es simplemente un libro bueno, algo que podamos decir que un libro bueno, que tiene buenos consejos. No, la Biblia se nos presenta como el derecho legal y el derecho moral que tiene Dios para gobernar nuestras vidas, ¿no? Y lo hace a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura ya hemos aprendido que ha tenido un origen divino. Es la revelación de Dios, ¿no? Y la inspiración. Esos temas los vimos nosotros la semana pasada. Así que si te los perdiste, ve al video de la semana pasada y ahí encontrarás eso, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos en orden. Entonces, ya que nosotros entendemos que la Escritura tiene un origen divino, nos damos cuenta a la misma vez que tiene ese derecho legal y ese derecho moral de gobernar nuestras vidas, ¿no? Si Dios es el creador, hemos aprendido que es soberano, entonces viniéramos diciendo o confirmando de que su palabra entonces es la ley. Si Él es el creador soberano, su palabra es la ley, ¿no? Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿no? Porque esto lo vimos la semana pasada, pero nos va a ayudar también el día de hoy, ¿no? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿no? Y nosotros veíamos la semana pasada que esta palabra exhalado, esta palabra inspirado, lo que quiere decir es exhalado, o sea que ha salido de Dios, no ha sido exhalado por Dios. Esto implica que aunque hubieron autores humanos y cada uno escribió en su estilo y con su personalidad, el origen último de cada palabra, esto es el aliento de Dios. Entonces su origen es divino y por eso le da una autoridad absoluta. La autoridad de la Biblia es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y dice acá que esta palabra de Dios enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la palabra de Dios tiene la autoridad de darnos enseñanza, de redarguir. Redarguir es algo que choca, ¿no? O sea que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, tú tienes una voluntad, pero cuando lees la Escritura te das cuenta de que hay una voluntad diferente de Dios. Y eso viene y choca con nosotros. Eso es lo que quiere decir redarguir, ¿no? Viene y está chocando, está peleando en contra de, ¿no? Así que la palabra de Dios tiene esa autoridad. Y tiene la autoridad de corregir, ¿no? Y tiene la autoridad de instruir en justicia. Esas cosas nos van dando la pauta para la afirmación de que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros, ¿no? Otra cosa bien interesante también, esto lo has leído muchas veces, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Y este es un argumento bien interesante el que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque a Jesucristo está usando aquí. Mira,
Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Esto es cuando está siendo tentado en el desierto. Y la forma en que Jesucristo está defendiendo su postura y reafirmándose en la voluntad de Dios, y en una forma también reprendiendo lo que Satanás está haciendo, es a través de la escritura. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 7 dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Las instrucciones están claras, ¿no? Y en el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, ¿no? Jesucristo está usando la palabra escrito está, ¿no? Está apuntando a la escritura. Y con eso está cerrando la discusión con Satanás. Esto es interesante porque Jesucristo no está usando su propia autoridad divina. Él no está usando su autoridad como hijo de Dios, sino que está usando la autoridad que tiene la palabra de Dios. Jesucristo no está diciendo lárgate de aquí, no me tientes, sino que Jesucristo está llevando la discusión a la palabra de Dios y está diciendo escrito está. Otra de las cosas que Jesucristo está haciendo acá es de que no está cuestionando el Antiguo Testamento. No, al contrario, lo está usando como una arma definitiva contra la tentación. Y esa es la identidad o la base de su identidad mesiánica, ¿no? La palabra de Dios. Estas cosas son bien interesantes. Poder descubrir que Cristo no usó su propia autoridad divina, sino que usó la autoridad de la palabra escrita. Recuerda, estamos viendo la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ir a otro pasaje que es Juan 10:35. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y mira esta afirmación, la escritura no puede ser quebrantada, ¿no? Esta frase, la escritura no puede ser quebrantada, nos está dando una afirmación. Esto se mantiene así y no puede romperse, ¿no? Otros aspectos de la palabra de Dios que nos ayudan a entender su autoridad está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante. Y esto te lo sabes de memoria, mi hermano. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Quiere decir que la palabra de Dios tiene la autoridad para juzgar. Dice acá Hebreos que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne pensamientos e intenciones. La palabra juzga. La autoridad que tiene la palabra de Dios para juzgar. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si nos juzga, a la misma vez nos gobierna. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Esas son algunas de las bases que podemos nosotros identificar en la Escritura para afirmar la verdad de que la Biblia tiene autoridad, tiene el derecho de mandar, tiene el derecho de mandarnos en otras palabras, ¿no? Una pregunta de pronto para que te detengas a pensar, ¿no? Si nosotros decimos que la Biblia tiene autoridad, pero elegimos nosotros qué partes de la Biblia vamos a obedecer y cuáles no vamos a obedecer, y muchas veces decidimos cuáles no obedecer en base a nuestra cultura. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene realmente la autoridad? ¿Tiene la Biblia la autoridad o tenemos nosotros la autoridad? ¿No? Y esa es la gran razón por la que el mundo moderno va a rechazar constantemente la idea de que la Biblia es la norma final de conducta.
Así que algo que tú y yo tenemos que recordar, mi hermano, es de que la autoridad bíblica no depende de la cultura, no depende de la tradición, o no depende de las experiencias, sino del Dios que habla a través de esa escritura. Y hemos visto que ese es el aliento de Dios, ¿no? Bueno, esa fue la autoridad de la escritura, la autoridad de la Biblia. El segundo punto es la suficiencia de la Biblia. La Biblia es suficiente. En otras palabras, la Biblia es todo lo que necesitamos, no otra cosa más. Obvio, estamos hablando de espiritualidad y salvación, ¿no? Información de finanzas, información de medicina, información de ingeniería, de esas cosas, pues las vamos a encontrar en otro lugar. Pero estamos hablando acá de todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida cristiana y en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Ok? Grábate esto. La Biblia contiene todo lo necesario para la salvación, todo lo necesario para la vida cristiana y todo lo necesario para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y es ahí donde estamos hablando de la suficiencia de la Biblia. Está ahí todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? No necesitamos visiones modernas. Okay, ese es algún punto que con algunos quizá va a chocar. No necesitamos visiones nuevas. No, ya está todo escrito ahí, lo necesario. No necesitamos un mensaje nuevo. A veces yo he escuchado con las personas que un mensaje fresco. No, ya todo está ahí escrito. Y lleva ya cientos de años ahí escrito, ¿no? Así que, ¿cómo encontrar la salvación? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo manejar nuestras vidas en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Cómo vivir en santidad? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Ya está todo ahí escrito. No necesitamos nada nuevo, ¿no? Y mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso es Antiguo Testamento, ¿ok? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿no? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero esto es clave, ¿no? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes habló a través de los profetas, Antiguo Testamento. Ahora, Nuevo Testamento, tenemos al Hijo, ¿no? Antes Dios hablaba a través de los profetas. Pero ahora ha hablado de una forma definitiva en el Hijo. Y el Nuevo Testamento, mis hermanos, es el registro autorizado de esa revelación final. ¿Cuál es la revelación máxima? Jesucristo. La revelación culmina con Cristo y quedó registrada en la Escritura. Eso lo aprendíamos cuando hablamos de la revelación también la semana pasada, ¿no? Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Este lo teníamos acá anteriormente. Aquí estamos, capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 17. ¿No? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Versículo 17, este lo omitimos hace ratito, no lo leí, pero quiero que lo veamos ahorita en esta parte de la suficiencia de la Biblia, ¿no? Esta es inspirada por Dios. ¿Para qué es útil? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Y cuál será el resultado? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de la Escritura entonces? Preparar al ser humano para que llegue a la perfección y que esté preparado para toda buena obra. Si la Biblia nos hace perfectos y enteramente preparados, entonces no falta ninguna pieza de información esencial para nuestra vida espiritual. Esta es otra afirmación de que no hay nuevas revelaciones. No hay revelaciones frescas. No, ya tenemos todo lo necesario. Y aquí nos lo está dejando saber Pablo en esta carta que le escribe a Timoteo, ¿no?
Vamos a ir a Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Déjanos saber en los comentarios cómo te están pareciendo esto que estamos aprendiendo, mi hermano. Nos gustaría saber cómo vas entendiendo ahora estas verdades que tenemos acá en la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 11, ¿no? Hablando de la palabra de Dios es suficiente para la vida. Mira lo que dice aquí. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Okay? Estamos hablando de la vida cristiana. La palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hablando de la ley y la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo, da sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios convierte el alma, da sabiduría, alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, nos ayuda a ver mejor, a discernir mejor. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, también hay corrección. En guardarlos hay grande galardón. La ley de Dios convierte, hace sabio, alegra, alumbra. ¿Qué es lo que falta para el bienestar espiritual en esta lista, ¿no? ¿Qué es lo que falta para el bienestar espiritual? Y ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Y como es suficiente, mira lo que dice Apocalipsis 22. Versículo 18-19. Si tú estuviste en los estudios que tuvimos de Apocalipsis, bueno, te recordarás de este pasaje. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Como ya no hay nueva revelación, pues ya no se le puede agregar nada a la Biblia, ¿no? Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? Hay una advertencia severa aquí de añadir o quitar a las palabras de la profecía, ¿no? Y Lucas 16, versículo 29 al 31, hablando de la suficiencia de la escritura, dice: Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Oiga, esta es la parábola. Para algunos creen que es una parábola, otros creen que es el relato de un evento real. Cuando Lázaro muere y el rico mueren, y los dos uno está en el seno de Abraham y otro está en un lugar de tormento, y hay un diálogo ahí, ¿no? Entonces el que está en el lugar de tormento, que es el rico, está pidiendo salir de ahí, está muerto, pero está pidiendo salir de entre los muertos para avisarle a su familia para que sepan de que ese lugar es real, ¿no? Así que tienen que aplicarse, digamos, morí y llegué a un lugar de tormento. Ese lugar es horrible, pórtense bien, sométanse a la voluntad de Dios, qué sé yo, es lo que quería el rico, ¿no? Sin embargo, hay una respuesta que recibe acá de Abraham en lo que está relatando Jesucristo. Y lo que dice es: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, esta es la ley, ¿no? Y los escritos de los profetas. Estamos acá encerrando el Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos tienen la escritura. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces él está diciendo: si hay un milagro, entonces ellos van a creer. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si no escuchan la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Un evento sobrenatural no transforma el corazón. Eso, mi hermano, eso choca con muchos, que a veces están buscando un milagro, algo sobrenatural, algo místico, algo más allá. No, eso te va a llenar de un momento de emoción. Pero la escritura es la única suficiente para creer, ¿no? Con estas palabras: a Moisés y a los profetas tienen. A ellos es a los que tienen que escuchar.
No, es algo sobrenatural. No, si no oyen a la escritura, tampoco se van a persuadir con un evento sobrenatural. Así que Jesús está enseñando aquí que ni un milagro nuevo puede reemplazar la suficiencia de la escritura. ¿Ok? La Biblia, mis hermanos, no dice todo lo que existe, ¿ok? Pero sí dice lo que necesitamos para conocer y obedecer a Dios. ¿Ok? Sí es suficiente para conocer y obedecer a Dios. Y eso nos pone a reflexionar, porque muchas veces nosotros buscamos señales, ¿no? O buscamos una voz ahí que nos hable para poder tomar alguna decisión. Pero, ¿y si la Biblia es suficiente? ¿Cómo debería esto cambiar en nosotros nuestra forma de buscar la voluntad de Dios? ¿No? ¿Qué riesgos, por ejemplo, son los que nosotros corremos cuando aceptamos una nueva revelación? Aquello que no está en la escritura. ¿Cuál es el riesgo que corres tú, mi hermano? No sé si tú te encuentres en una situación así. La Biblia no nos dice cómo arreglar un motor, ¿no? O qué carrera estudiar específicamente. Pero sí nos ayuda, nos hace sabios, es lo que nos acaba de decir, ¿no? Y a través de la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios es como vamos a tomar buenas decisiones para nuestra vida, ¿no? En la escritura tú vas a encontrar principios morales y vas a encontrar esta relación con Dios. Y eso es lo que te va a ayudar a tomar una buena decisión. Así que, obvio, hay preguntas que no va a responder la Biblia, porque la Biblia no fue escrita con el propósito de responder todas las dudas que tú tengas de la vida, de matemática, de astronomía, de geología, qué sé yo, ahora con la era de la tecnología. No, pero la escritura sí te va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones y también va a responder todas las preguntas que tú tengas en cuanto a la vida cristiana y en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces no necesitamos nosotros una revelación extra o nueva, ¿no? Muy bien, entonces pasamos ahora a nuestro último tema, que es la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado a alguna persona cuando está leyendo la escritura y lo hace de buena fe, ¿no? Yo entiendo eso, ¿no? Pero también es necesario corregir algunos aspectos que tenemos en nuestra vida cristiana, que practicamos, que creemos que están bien porque se oyen bien o porque todo el mundo lo usa. Es bueno corregirlos, ¿no? Alguna vez de pronto has escuchado, o quizá tú lo has hecho, estás leyendo la escritura y hay algo que te quedó clarísimo, ¿no? Hay algo que entendiste como no lo habías entendido antes y habló a tu vida, te reafirmó, te dio dirección, qué sé yo, ¿no? Y muchas veces lo que decimos es, Dios me reveló esto. Bueno, no. ¿Por qué? Porque eso estaba ahí escrito en la Biblia. Ahorita lo entendiste, ¿no? Entonces esa es la iluminación del Espíritu Santo. En otras palabras, ese es el autor, ya que el Espíritu Santo es el autor está explicando el libro. La Biblia es un libro espiritual. Y aunque un no creyente, por ejemplo, alguien que no es creyente, pueda entender la gramática, puede entender la historia de la Biblia, solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer que esa verdad sea viva y eficaz en el corazón del lector. Se necesita la intervención del Espíritu Santo para que esa palabra sea viva y sea eficaz, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que debido al pecado hay una ceguera natural en el ser humano. Debido al pecado, nuestra mente está entenebrecida, las palabras que usa Pablo, ¿no? Y necesitamos nosotros que el Espíritu Santo venga y nos prenda la luz, ¿no? Para que el mensaje que estamos leyendo no nos parezca una locura. A muchos les parece locura lo que la palabra de Dios dice. Es que tienen la luz apagada. Necesitan que el Espíritu Santo encienda la luz. Y entonces ya no lo vamos a ver como una locura. Mira lo que dice Juan 16:13.
cuando venga el Espíritu de verdad, y está con mayúscula, está hablando el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que va a dar la dirección? La promesa del Espíritu Santo que se está dando ahí es de que es Él el guía. El guía en esta verdad, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 14. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, y Pablo acá usa la palabra reveló. ¿Por qué? Porque él está recibiendo revelación. Recuerda, él fue parte de los que recibieron revelación para escribir lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, ¿no? Pero ya después de ellos ya no hubo. Dios reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe todo de ti mismo sino tú mismo, en otras palabras? ¿Por qué? Porque tú eres el que realmente sabe tus pensamientos, ¿no? Bueno, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el que conoce el corazón a perfección de Dios? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que viene y el que nos ilumina, nos instruye. Dice, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Mira lo que está, el alegato que está presentando Pablo. Nosotros, hablando de los creyentes, tenemos el espíritu que proviene de Dios. Está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, este Espíritu Santo es el que conoce las cosas de Dios. Lo que nadie conoce, Él lo conoce. Entonces, este que conoce las cosas de Dios es el que está dentro de ti, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que nosotros entendamos, conozcamos y sepamos, necesitamos de lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos del Espíritu Santo. O sea, Él es el que nos va a prender la luz para verlo. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, lo que nosotros enseñamos, Pablo está defendiendo la revelación que ha recibido de Cristo, ¿no? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo que yo enseño no es algo que aprendí por los sabios humanos, dice, sino con las que enseña el Espíritu, ¿ok? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Mira el versículo 14. Pero el hombre natural, y entonces Pablo nos ha dado ya una división aquí, un hombre espiritual y un hombre natural. ¿Ok? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender. Porque es que se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural al que Pablo se refiere es el que no tiene al Espíritu de Dios. Pero nosotros, dice él, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a saber lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para poder entender y captar a Dios en su palabra, necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí está comparando Pablo el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos en la capacidad de leer la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando tú lees un pasaje y dices, ¡ay! Ahora lo entiendo. Ahora me queda claro. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo, ayudándote a entender. ¿Por qué? Porque este es un libro espiritual, ¿no? Y a eso se llama iluminación del Espíritu Santo. No es de que Dios te reveló algo, sino que el Espíritu Santo te iluminó algo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque ahí estaba escrito. Eso está ahí escrito. No puedes negarlo, lo está leyendo en tu Biblia, ¿no? Entonces, esa es la iluminación. No te da datos extras al texto, no. Lo que está ahí, ¿no? No estés buscando números de lotería o secretos ocultos en la palabra de Dios. No. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te da? Bueno, te da la capacidad de apreciar la gloria de Dios.
te da la capacidad de apreciar la verdad de eso que ya está escrito, ¿no? Esa es la iluminación. Vamos a ir a Judas, capítulo 1. Bueno, nada más tiene un capítulo, ¿no? Versículo 3. Mira lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, nosotros tenemos algo en común que es la salvación, dice Judas, me ha sido necesario escribiros exhortándonos. ¿A qué nos está motivando Judas? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, una exhortación a contender. ¿A contender el qué? En otras palabras, a defender ardientemente la fe. ¿Qué fe? Que ha sido una vez dada a los santos. Y esta palabra, una vez, en otras palabras, se dio de una vez. La palabra griega aquí es hapax, y eso quiere decir algo definitivo y algo que no se puede repetir. ¿Ok? La palabra es hapax, H-A-P-A-X, o apax, ¿no? Porque la H de pronto no es una H muda, ¿no? Lo que quiere decir es algo definitivo y algo que no se puede repetir. En otras palabras, lo que Judas está diciendo es: contendáis ardientemente por la fe que se les ha dado y ya no se puede volver a dar. ¿Por qué? Porque ya se las dio y se les dio de forma definitiva, o sea, completa. ¿Y a quién se le dio? A los santos, ¿no? Entonces, la doctrina cristiana no es algo que se sigue revelando, sino que se defiende y se enseña. Se defiende y se enseña. ¿Ok? Efesios 1:18, perdón. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la observación que nos deja aquí Pablo, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la petición? ¿Qué es lo que Pablo pide que Dios le dé? Cuando dice de vuestro, a los que le está escribiendo, en este caso a los efesios. ¿Qué está pidiéndole Dios, Pablo a Dios para con los efesios? No que les dé una nueva información. No que les dé algo, una revelación nueva. No, sino que alumbre los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendan lo que ya tienen. Eso es lo que está pidiendo Pablo aquí. Que el Señor alumbre tus ojos para que puedas entender lo que ya tienes. En otras palabras, la palabra de Dios, ¿no? Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo hablándole a los Gálatas, ¿no? Pablo hablándole a los Gálatas. Dice, no hay otro evangelio. No hay algo diferente. Así que, mi hermano, ese evangelio de prosperidad, ve desechándolo. No hay otro evangelio. Solamente hay un evangelio, ¿no? Y dice acá que aun si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, uno diferente, ¿no? Al que hemos en ese anatema. Y esto es maldición. Como que caiga bajo maldición. O está bajo maldición. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. La palabra profética hablando de lo que ya está escrito. Eso es más seguro, ¿no? La palabra profética, o sea, que la predicación, esto es lo más seguro. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Alertas y atentos a esta verdad, porque eso es lo más seguro que tenemos, dice Pedro. No hay otra cosa más. No hay que tuve una visión. No, la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos, ¿no? Mira lo que dice Efesios 2:20. Ya con esto terminamos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Ok?
edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Sabemos la enseñanza que recibieron los apóstoles. ¿Quiénes son estos apóstoles? Bueno, esto los encuentras en Hechos capítulo 1. Pedro está diciendo, tenemos que conseguirnos a uno que cubra el espacio de Judas, porque Judas se quitó la vida. Necesitamos a uno. Quedamos 11, necesitamos a uno, el número 12. Recuerdas que cayó Matías, pero ahí se dan las características. ¿Cuál debe ser la característica de este apóstol? Bueno, tiene que haber estado con Jesucristo desde que fue bautizado. Tuvo que haber andado con Jesús todo ese tiempo. No es de que lo vio una semana, pasaron 2 meses y lo volvió a ver. No, tuvo que haber andado detrás y con Jesús todo ese tiempo, hasta que fue recibido al cielo en las alturas en una nube. Son las características que se ponen ahí en Hechos capítulo 1 para poder elegir al número 12, porque como Judas se quitó la vida, había que poner a uno más. Entonces dice acá Pablo, escribiéndole a los Efesios, de que a los apóstoles se les dio un fundamento, ¿no? La iglesia, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, las enseñanzas que recibieron, y los profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que tenemos a Jesucristo como la piedra de ángulo, y el fundamento es prácticamente Antiguo y Nuevo Testamento, profetas y apóstoles. ¿Ok? Y cuando tú haces una casa, mi hermano, tú pones el fundamento y después edificas toda la casa. No pones otro fundamento. Y de ahí no pones otro fundamento. Y estas son las bases que tenemos para decir, ya no hay revelación. Ya se dio el fundamento. Nos toca a nosotros sobre edificar en ese fundamento, ¿no? Así que el fundamento ya está puesto. Y no se vuelve a poner uno nuevo. La Biblia, mis hermanos, enseña que Dios ya habló de una manera final en Cristo y en la Escritura. Y por eso no existe nueva revelación doctrinal para la iglesia. Ya lo tenemos todo en la Escritura, ¿no? Así que a veces esa confusión de términos, cuando alguien dice, ay, el Señor me reveló algo, pero en realidad lo que está diciendo es me iluminó. Ahora, si es algo que no está en la Escritura, no es verdad. Ya no hay revelaciones, ¿no? Y esto afecta a nuestra doctrina si nosotros creemos a cualquiera que se acerque con nuevas revelaciones, ¿no? Y va a afectar nuestra dependencia espiritual, porque tenemos que depender nosotros de una base sólida, firme, que no se mueve y que no cambia, y esa es la Escritura. Pues es necesario que sepamos. Por eso el tema de esta serie es doctrinas cristianas básicas. Esto tú y yo lo necesitamos tener bien claro en nuestra mente, mis hermanos, ¿no? Así que el día de hoy aprendimos acerca de la autoridad de la Biblia. Eso quiere decir que nosotros no discutimos con la palabra, sino que nos sometemos a ella. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Entonces yo no discuto con la palabra. No, la palabra tiene autoridad absoluta sobre mi vida. Y vimos también la suficiencia de la Biblia, ¿no? O sea que no andamos buscando afuera de la palabra de Dios lo que el Señor ya me dio en su palabra. No andamos buscando por otro lado. Y lo último que aprendimos fue la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? No leemos la palabra solo como algo intelectual, sino que también dependemos del Espíritu Santo para poderla entender, ¿no? Así que en palabras sencillas. Muy bien, mi hermano, espero que haya sido de bendición esto que aprendimos el día de hoy. Recuerda que aquí estamos para poder enseñar aquello que hemos aprendido y lo que nos ha mantenido firmes en el camino. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más por estas doctrinas que estamos aprendiendo. Nos reafirman en el camino y nos ayudan a mantenernos en la dirección correcta. No permitas que seamos engañados, sino todo lo contrario, Señor. Reafírmanos día a día en estas verdades. Bendice a mis hermanos que nos ven a través de estas pantallas. En el nombre de Jesús. Amén.
amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, estamos acá los miércoles y viernes a las 7 y los domingos tenemos también nuestros videos en el servicio dominical, ¿no? Te cuento también algo. Déjame estiro. Tenemos también ya el libro de Apocalipsis. Ahí. Apocalipsis. Está muy bueno. Nosotros tuvimos un estudio de Apocalipsis acá en este canal anteriormente. Y acá tenemos ya el libro. Así que si tú quieres adquirirlo, puedes encontrar el enlace en la descripción del canal, ¿no? Y en este anuncio que te doy al final, también ahí se anuncian otros o más material que nosotros tenemos, ¿no? Pero quería anunciarte. Tú eres el primero que está viendo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto me llegó ayer, la muestra me llegó ayer, ¿no? Para verificar que todo está bien y todo está bien, así que ya lo puedes encontrar en Amazon, ¿no? Se llama Apocalipsis, ¿no? Una explicación premilenialista del futuro revelado por Cristo, ¿no? Así que, si quieres adquirirlo, espero que sea de gran bendición para ti. Si no, cómpralo y regálaselo a alguien. A veces el libro de Apocalipsis pareciera difícil, o pareciera, a muchos les ha creado cierto temor. Eso es lo que quería decir. Pero ya que nos adentramos en la lectura, nos damos cuenta de que no es algo que debemos temer, sino es algo que debemos abrazar en esperanza, ¿no? Así que te dejo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Y no olvides, cómprate el libro de Apocalipsis. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.